Ambrose Hazelwood terminó la inspección rutinaria de los cimientos cuando recibió un mensaje de su esposa en el teléfono. No te olvides de la leche. Era el tercer recordatorio del día sobre alguna tarea doméstica. Antes, esos mensajes le hacían sonreír, pero ahora solo le irritaban. El inspector de obras de Bedford Construction, de 36 años, se quitó el casco de protección y se secó el sudor de la frente. Hacía un día muy caluroso. 7 años atrás, cuando se casó con Bianca, soñaba con que a estas alturas ya tendrían una familia completa. Él, ella y al menos 2 hijos. Pero los sueños siguieron siendo sueños. Ambrose fingió no ver el mensaje y guardó el teléfono en el bolsillo. Su trabajo consistía en verificar que las obras de construcción cumplieran con las normas y la documentación. No era un trabajo difícil si sabías cómo sortear los obstáculos. Ambrose lo sabía. A veces hacía la vista gorda ante pequeñas infracciones si el contratista era bio. Eso le proporcionaba unos ingresos adicionales que ocultaba cuidadosamente a su esposa. Al principio de su matrimonio, Bianca era completamente diferente. Espontánea, sonriente, dispuesta a salir en cualquier momento en busca de una pequeña aventura. Trabajaba como especialista en selección de personal en una pequeña empresa de reclutamiento y a menudo contaba historias divertidas sobre los candidatos a las entrevistas. Podían pasar toda la noche charlando y haciendo planes para el futuro. Ahora, de aquella Bianca, no queda casi nada. 3 años de intentos infructuosos por quedar embarazada la habían cambiado. Al principio solo eran conversaciones sobre los días adecuados y cálculos de la ovulación. Luego vinieron las interminables visitas al médico, los análisis, los intentos de inseminación artificial. Cada mes traía una nueva decepción. Bianca se volvió introvertida. Todas sus conversaciones giraban en torno a un solo tema: el embarazo. «Hazelwood, ¿has terminado aquí?», le preguntó el capataz. «¿Podemos verter?». «Sí, todo está bien», asintió Ambrose, aunque notó que en un lugar la armadura estaba mal colocada. «Vierta». El capataz asintió con gratitud. La próxima vez que Ambrose necesitara algún pequeño favor en otra obra, este hombre sería Bavisou. Por las tardes, en casa se sentía especialmente melancólico. Bianca se pasaba el tiempo en Internet, leyendo foros para mujeres con problemas de fertilidad o haciendo las tareas domésticas en silencio. Sus conversaciones se reducían a intercambiar información. «Pagué las cuentas. Hay que llamar al plomero. Mañana vendrán los resultados de los análisis». Tenían 36 y 34 años, pero parecían tener 60. El sexo se había convertido en una acción mecánica programada. Bianca consultaba el calendario y decía: «Hoy es el día adecuado». No había caricias espontáneas, ni pasión, solo el objetivo de concebir un hijo. Después de cada fracaso, ella lloraba y él no sabía qué decir. Al cabo de un tiempo, empezaron a dormir en habitaciones separadas y solo se veían en los días adecuados. Fue entonces cuando Ambrose se fijó en Prudence Whitmore. Ella había empezado a trabajar en el departamento de diseño hacía 3 meses. Joven, enérgica, con una mata de pelo pelirrojo y pecas en la nariz. Cuando se reía, sus ojos brillaban con picardía. Había algo en ella que le recordaba a la antigua Bianca. Su primera conversación tuvo lugar en la cocina de la oficina. Ambrose se estaba sirviendo un café cuando Prudence entró literalmente volando en la habitación. «¡Maldición, maldición, maldición!», murmuraba mientras intentaba quitar una mancha de su blusa. «¿Algún problema?», le preguntó él, tendiéndole una servilleta. «Me acabo de derramar café encima antes de reunirme con los clientes», suspiró ella. «Voy a parecer una auténtica desastre». «Tengo una camisa de repuesto en el armario», oyó decir a Ambrose. «Te quedará un poco grande, pero mejor que nada». Ella le sonrió agradecida y algo se removió en su interior, una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo.
A partir de entonces, empezaron a verse más a menudo en la oficina. Resultó que tenían mucho en común. Les gustaban las películas antiguas, el senderismo y el jazz, todas esas cosas que él había compartido con Bianca, pero que ahora parecían olvidadas en su matrimonio. Se besaron por primera vez después de una fiesta de la empresa. Ambrose se ofreció a llevar a Prudence a casa y ella lo invitó a tomar un café. Ambos sabían que el café no tenía nada que ver. «¿Estás casado?», dijo ella cuando sus labios estaban a 1 milímetro de los de ella. «Solo en el papel», mintió él. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Al regresar a casa por la mañana, Ambrose inventó una excusa. Se había quedado con los compañeros, se había quedado dormido en la oficina. Pero Bianca ni siquiera le preguntó dónde había estado. Solo dijo: «Mañana te toca sacar la basura». Su romance con Prudence se desarrolló rápidamente. Pasaban juntos la hora del almuerzo, a veces a solas en el coche de ella en el estacionamiento. Después del trabajo, iban a un motel en las afueras de la ciudad, donde nadie los conocía. Ambrose empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, y los fines de semana inventaba proyectos inexistentes que requerían su presencia. Justificaba su infidelidad, alegando que su matrimonio con Bianca se había convertido hacía tiempo en una mera formalidad. Vivían como vecinos, no como marido y mujer. Se convenció a sí mismo de que no estaba haciendo nada malo, solo estaba tomando lo que le habían negado en casa durante años. Al principio, los remordimientos le atormentaban, pero con el tiempo aprendió a ignorarlos. «¿No quieres decírselo?», le preguntó Prudence una vez, tumbada a su lado en la cama del motel. «¿Decirle qué?». «Lo nuestro, que no eres feliz en tu matrimonio». Ambrose negó con la cabeza. «Ahora no es el momento. Ya tiene suficientes problemas. La verdad era que le convenía llevar esa doble vida. El matrimonio con Bianca le proporcionaba estabilidad y respetabilidad ante sus compañeros y jefes, y la relación con Prudence le aportaba la pasión y la emoción que tanto echaba de menos. De vez en cuando le remordía la conciencia, especialmente cuando veía a Bianca secarse las lágrimas a escondidas, pensando que él no se daba cuenta, o cuando ella intentaba preparar su plato favorito con la esperanza de revivir de alguna manera su relación. En esos momentos quería dejarlo todo, abrazarla y pedirle perdón, pero luego recordaba la mirada apagada de su esposa y su obsesión por el embarazo, y el deseo desaparecía. Así continuó durante varios meses. Ambrose vivía entre dos mundos: el hogar acogedor pero sin vida y los encuentros apasionados pero fugaces con Prudence. Se había acostumbrado tanto a ese ritmo que dejó de esperar ningún cambio, hasta que una noche Bianca lo recibió con una sonrisa inusual, la misma que no había visto en muchos años. «Tengo noticias», dijo ella cuando él entró en la casa. Algo en su voz lo puso en alerta. «¿Qué noticias?», preguntó él mientras se quitaba el abrigo. «Estoy embarazada». Ambrose se quedó paralizado con el abrigo en las manos. Debería haber sentido alegría, ya que era lo que tanto habían deseado. Pero, en cambio, lo invadió el pánico. «¿Estás segura?», fue todo lo que pudo decir. «Absolutamente». Bianca se acercó a él y le tomó las manos. «3 pruebas y un análisis de sangre. Estoy en la gloria». Ambrose la abrazó mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. ¿Cuándo fue la última vez que habían estado tan cerca? 2 semanas, 3. ¿Y había sido el día adecuado? No lo recordaba. Últimamente, consideraba sus escasas relaciones sexuales como una obligación desagradable, con la mente puesta en Prudence. «Es maravilloso», dijo, esforzándose porque su voz sonara alegre. «Lo hemos esperado tanto tiempo». «Sé que últimamente las cosas no han ido muy bien entre nosotros», dijo Bianca mirándolo con esperanza. «Pero ahora todo va a cambiar. Tendremos una verdadera familia, Ambrose». Él asintió con la cabeza.
incapaz de pronunciar una sola palabra. En su cabeza solo había un pensamiento. ¿Era su hijo? Quizás Bianca, desesperada por quedarse embarazada de él, había encontrado a otro. La idea surgió de repente, pero se aferró con fuerza a su mente. Por alguna razón, incluso le parecía conveniente. Si Bianca también le había sido infiel, entonces él no era tan culpable. «He preparado tu cena favorita», dijo ella, sin darse cuenta de su confusión. «Y he comprado champán sin alcohol. Tenemos que celebrarlo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentaron a la mesa juntos, hablando e incluso riendo. Bianca estaba radiante de felicidad. Ya estaba haciendo planes. ¿Qué habitación convertir en cuarto para los niños? ¿Qué nombres elegir? Ambrose sonreía y asentía, pero en su interior crecía una extraña sensación, una mezcla de alegría, miedo y sospecha. Más tarde, cuando Bianca se durmió, se quedó mucho tiempo tumbado en la oscuridad mirando al techo. El teléfono en el bolsillo de los pantalones, tirados en una silla, vibró. Un mensaje de Prudence. «Te extraño. ¿Nos vemos mañana?» Ambrose no respondió. Por primera vez en toda su relación, no sabía qué hacer. Ambrose estaba sentado en su escritorio, mirando sin sentido la pantalla del ordenador. Los documentos que requerían su atención permanecían intactos. Sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior y a la noticia del embarazo de Bianca. Aún no había respondido al mensaje de Prudence, lo cual era inusual, ya que normalmente intercambiaban decenas de mensajes al día. «Hoy no estás en ti», dijo Prudence, apareciendo en la puerta de su despacho sin llamar como siempre. «¿Ha pasado algo?» Ambrose se estremeció. No estaba preparado para esa conversación, pero no tenía sentido posponerla más. «Cierra la puerta», dijo. Prudence obedeció con expresión seria. Se sentó frente a él y apoyó las manos sobre la mesa. «Me asustas. ¿Qué pasa?» «Bianca está embarazada», soltó Ambrose, observando su reacción. El rostro de Prudence se quedó rígido, como una máscara. Solo sus dedos, apretados en puños, delataban sus emociones. «¿Y tú estás feliz, supongo?», preguntó ella unos segundos después, tratando de que su voz sonara tranquila. «No sé lo que siento», respondió él con sinceridad. «Llevábamos tanto tiempo intentando tener un hijo que ya me había resignado a la idea de que nunca lo tendríamos. Y ahora, de repente, ha sucedido», dijo ella con voz fría. «Qué coincidencia tan increíble, justo cuando ibas a contárselo». «Nunca dije que fuera a contárselo», respondió Ambrose, frunciendo el ceño. «Pero lo habíamos hablado», insistió Prudence, inclinándose hacia él. «Tú mismo dijiste que vuestro matrimonio se había convertido en una farsa hacía tiempo». «Eso fue antes de...» «¿Antes de qué? ¿Antes de que se quedara embarazada y te atara de pies y manos?» Su voz sonó histérica. «¿Estás seguro de que es tu hijo?» Ambrose se quedó paralizado. La pregunta que lo había atormentado toda la noche por fin se había formulado. «¿A qué te refieres?», preguntó, aunque lo sabía perfectamente. «Ambrose, tú mismo dijiste que apenas habían tenido relaciones íntimas en los últimos meses». Prudence bajó un poco la voz. «Y de repente está embarazada. ¿No te parece extraño?» Él no respondió. Por supuesto, Bianca y él eran íntimos, aunque no muy a menudo, pero 7 años de intentos infructuosos y, de repente, un embarazo. La duda que Prudence había sembrado comenzó a crecer. «No digo que no sea tu hijo», continuó ella al ver su confusión, «pero al menos debes considerar esa posibilidad». «No tengo motivos para no confiar en Bianca», dijo Ambrose, pero su voz sonaba insegura. «¿De verdad?» Prudence sonrió con amargura. «¿Y ella tiene motivos para confiar en ti?» Esa pregunta dio en el clavo. Por eso le resultaba tan fácil sospechar que Bianca le era infiel, porque él mismo la había estado engañando durante meses. ¿Estaba proyectando su culpa en ella? «Escucha»,
dijo Prudence, suavizando el tono de repente. No estoy tratando de destruir tu familia, solo quiero que estés seguro, porque si reconoces al niño como tuyo y luego se descubre la verdad, será mucho más doloroso. ¿Y qué propones? ¿Pedir una prueba de paternidad?, preguntó Ambrose con sarcasmo. Por ahora no, pero obsérvala más de cerca. Quizá notes algo que antes se te había escapado. Después de esa conversación, los días transcurrieron con una extraña tensión. En casa, Ambrose observaba a Bianca, buscando señales de engaño. Ella se había vuelto más abierta, sonreía más a menudo, incluso intentaba revivir su antigua intimidad. Pero ahora cada gesto, cada palabra suya le parecía sospechosa. Cuando se quedaba hasta tarde en el trabajo, él pensaba, ¿estará con él? Cuando recibía mensajes en el teléfono y sonreía, se preguntaba, ¿de quién serán? En el trabajo, Prudence se mantenía distante, pero siempre estaba cerca. Ya no sacaba el tema del embarazo de Bianca, pero su presencia silenciosa era más elocuente que cualquier palabra. Ambrose se sentía dividido entre las dos mujeres y sus propios sentimientos contradictorios. Una semana después de la noticia del embarazo, el director de la empresa anunció la cena corporativa anual. Era un evento tradicional al que los empleados acudían con sus cónyuges. Ambrose sabía que era la primera vez que Bianca y Prudence estarían en la misma habitación, y esa idea lo aterrorizaba. «Necesito comprarme un vestido nuevo», dijo Bianca esa noche cuando él le contó sobre la cena. «Quiero lucir especialmente bien. Al fin y al cabo, es una gran noticia». «¿No vas a contar que estás embarazada en la fiesta de la empresa?», preguntó Ambrose preocupado. «¿Por qué no? Lo hemos esperado tanto tiempo». Ella lo miró con extrañeza. «¿No quieres compartir tu alegría con tus compañeros?» «Es demasiado pronto», murmuró él. «Es mejor esperar a la primera ecografía para asegurarnos de que todo está bien». «Tienes razón», asintió Bianca después de una pausa. «Pero igual quiero comprarme un vestido nuevo. Pronto empezará a crecer la barriguita, hay que aprovechar el momento». Ella se acercó y lo abrazó, apoyando la cabeza en su hombro. Ambrose la abrazó mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Se imaginaba a Prudence observándolos durante la cena y esa imagen le incomodaba. Al día siguiente, Prudence lo encontró junto a la máquina de café. «¿Vas a la fiesta de la empresa?», preguntó como de pasada. «Sí, con Bianca», respondió él, evitando su mirada. «Yo también iré», dijo ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Será interesante conocer por fin a tu esposa». En su voz se percibía una amenaza velada por la cortesía. Ambrose sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Prudence, por favor, no hagas tonterías», dijo en voz baja. «¿Tonterías?». Ella arqueó una ceja. «¿A qué te refieres? Solo quiero conocer a la mujer que se quedó embarazada de repente después de 7 años de infertilidad. Es casi un milagro, ¿no?». «Basta», dijo Ambrose, mirando a su alrededor para ver si alguien los escuchaba. «Podemos hablar de esto más tarde, a solas». «Por supuesto», respondió Prudence, retrocediendo. «Pero ten en cuenta que mi paciencia no es infinita. Quedaban 3 días para la cena de empresa y cada uno de ellos estaba lleno de inquietud». Ambrose apenas dormía por las noches, dando vueltas en su cabeza a los posibles escenarios. ¿Y si Prudence decidía revelar su relación en la cena? ¿Y si realmente sabía algo sobre Bianca? ¿O simplemente estaba celosa y dispuesta a todo para destruir su matrimonio? El día de la cena, Bianca estaba especialmente guapa. Su nuevo vestido azul oscuro resaltaba su figura y su rostro estaba sonrojado. Al mirarla, Ambrose sintió un pinchazo en la conciencia. Parecía feliz por primera vez en mucho tiempo, y él era la razón de esa felicidad. Más precisamente, el niño que ella llevaba en su vientre, el niño cuya paternidad él dudaba debido a las palabras de su amante. «¿En qué piensas?»,
Preguntó Bianca, ajustándole la corbata. En nada en particular, mintió él. Solo en el trabajo. Hoy nada de trabajo, dijo ella, dándole un golpecito juguetón en el pecho. Hoy solo vamos a disfrutar de la velada. Es nuestra primera salida desde que me enteré del bebé. Ambrose esbozó una sonrisa forzada y asintió con la cabeza. La cena corporativa se celebraba en el restaurante Blue Garden, uno de los más prestigiosos de Bedford. Cuando Bianca y él entraron en el salón, la mayoría de sus compañeros ya estaban allí. Ambrose empezó a buscar con la mirada a Prudence, pero aún no la veía. Hazelwood, lo llamó el director de la empresa, Walter Crowe. Me alegro de que haya venido. Y señora Hazelwood, hoy está radiante. Gracias, señor Crowe. Bianca sonrió amablemente. Estoy de muy buen humor. Espero que no le importe si le robo a su esposo un par de minutos, preguntó Crowe. Hay un proyecto que me gustaría discutir con él. Por supuesto que no, asintió Bianca. Yo echaré un vistazo. Crowe llevó a Ambrose a un lado y comenzó a hablarle sobre el nuevo proyecto de construcción. Pero Ambrose solo le escuchaba a medias. Su mirada volvía constantemente hacia la puerta de entrada. Y entonces se abrió y entró Prudence. Llevaba un vestido rojo con un escote pronunciado y el cabello peinado con un recogido elaborado. Estaba despampanante y lo sabía. Todas las miradas masculinas de la sala se volvieron hacia ella, y Ambrose no fue la excepción. Sus ojos se encontraron a través de la sala y ella le dedicó una sonrisa especial, una sonrisa que solo estaba destinada a él. Así que cuento con usted para este proyecto, le dijo Crowe. Por supuesto, señor, no le defraudaré, respondió Ambrosio automáticamente, sin tener ni idea de qué se estaba hablando. Crowe le dio una palmada en el hombro y se alejó para saludar a otros invitados. Ambrosio miró a su alrededor en busca de Bianca y la vio hablando con una de las esposas de sus colegas. Prudence se dirigía directamente al bar, lanzándole una mirada que decía claramente, «Sígueme». Una voz interior le advertía que no lo hiciera, pero sus piernas ya lo llevaban hacia el bar. Prudence pidió un martini y se volvió hacia él. «Bueno, ¿dónde está tu feliz esposa embarazada?» «Prudence, por favor», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Relájate, no voy a montar una escena. Por ahora». «¿Qué significa eso?», se tensó Ambrose. «Significa que te daré tiempo para que aclares la situación», dijo ella, dando un sorbo a su martini. «Aunque, la verdad, me cuesta ver cómo te engañan». «No tienes ninguna prueba de que Bianca me esté engañando», dijo él. «¿Verdad?» Prudence se inclinó hacia él y bajó la voz. «¿Y si te digo que la he visto con otro hombre?» «Varias veces». El corazón de Ambrose dio un vuelco. «Estás mintiendo». ¿Por qué iba a mentir? Ella se encogió de hombros. «Solo digo lo que vi. Un moreno guapo, más o menos de tu estatura. Se encontraron en la cafetería Donovan, en la periferia norte. Estaban muy acaramelados. Ambrose conocía ese café. Estaba lejos de la casa de Bianca, y él en un barrio al que nunca iban. El lugar perfecto para citas secretas. «No lo creo», dijo él, pero ya no había seguridad en su voz. «Es cosa tuya», dijo Prudence bebiendo otro sorbo de martini. «Pero podrías preguntárselo a ella. Fíjate en su reacción cuando menciones la cafetería. Y, por cierto», bajó la voz hasta casi susurrar, «tu esposa viene hacia aquí». Ambrose se dio la vuelta y vio a Bianca acercándose. Ella sonreía, pero su sonrisa se desvaneció un poco cuando vio con quién estaba hablando. «Aquí estabas, cariño», dijo ella al acercarse. «Te he estado buscando por todas partes». «Bianca, ella es Prudence Whitmore. Trabaja en el departamento de diseño». Los presentó Ambrose, tratando de que su voz sonara normal. «Encantada». Bianca le tendió la mano. «Ambrose nunca me ha hablado de ti». «¿En serio?» Prudence arqueó una ceja mientras le estrechaba la mano. «Pero trabajamos juntos bastante a menudo».
Intento no traer trabajo a casa, intervino rápidamente Ambrose. Bianca, ¿quieres algo de beber? Solo agua mineral, respondió ella. En mi situación, el alcohol está contraindicado. ¿En tu situación? Preguntó Prudence con inocencia. ¿Estás enferma? No, ¿qué va? Respondió Bianca con una sonrisa radiante. Estoy embarazada. Ambrose y yo llevábamos mucho tiempo esperándolo. Enhorabuena, dijo Prudence con una sonrisa fría como el hielo. Debe de haber sido una sorpresa después de tantos años. Sí, es un milagro, dijo Bianca, poniéndose la mano en el vientre en un gesto que a Ambrose le pareció casi defensivo. Pero estamos muy felices. Me lo imagino, asintió Prudence. Especialmente Ambrose. ¿No tendrá dudas de que es su hijo? Se produjo una pausa incómoda. Bianca miró desconcertada a Prudence y luego a su esposo. «¿Perdón?», dijo ella por fin. «Prudence», comenzó Ambrosio en tono admonitorio, pero ella lo ignoró. «Solo pensé que después de tantos años de intentos infructuosos, una noticia así debería provocar no solo alegría, sino también algunas preguntas». Prudence tomó otro sorbo de martini. «Especialmente teniendo en cuenta tus encuentros con ese moreno en la cafetería Donovan's». Bianca palideció. «¿Qué encuentros? ¿De qué estás hablando?» «No te hagas la inocente», dijo Prudence, dejando la copa sobre la barra. «Os vi juntos. Varias veces. Parecían muy íntimos». Ambrose sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. La reacción de Bianca confirmaba las palabras de Prudence. Ella sabía claramente de qué café se trataba. «Ambrose». Bianca se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «No lo creerás, ¿verdad?». Él no respondió, solo la miró, tratando de leer la verdad en sus ojos. ¿Realmente parecía culpable o era solo el impacto de la acusación? «No dices nada», susurró Bianca. «¿De verdad crees que yo podría...?» «No sé qué pensar», dijo él por fin. «¿De verdad estuviste en esa cafetería?» «Sí, pero...» «¿Con un hombre?», la interrumpió él. «Ambrose, escucha». En ese momento, su conversación ya había llamado la atención de varios compañeros que estaban cerca. La gente comenzó a mirar en su dirección y a comentar entre ellos. «Tu esposo tiene derecho a saberlo», intervino Prudence. «Especialmente ahora, cuando se trata de un niño». «No sabes nada de nosotros», exclamó Bianca con la voz temblorosa. «¿Por qué haces esto?» «Porque él se merece la verdad». Prudence alzó la voz, y ahora toda la sala se había vuelto hacia ellos. «Tu esposa no está embarazada de ti, Ambrose. Ese niño es del hombre con el que se veía a tus espaldas». Se hizo un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en los tres. Ambrose sentía cómo le latía la sangre en las sienes. Todas sus dudas, todas las sospechas que había reprimido con tanto esfuerzo salieron a la superficie. Ante sus ojos pasaron imágenes. Bianca quedándose después del trabajo, su repentino deseo de comprarse un teléfono nuevo, su embarazo después de 7 años de infertilidad. «Ambrose, te lo juro, no es verdad». Bianca lo agarró de la mano. «Nunca te he engañado, nunca». Pero en su cabeza ya se había formado una imagen completa de la traición, y algo en él se rompió. «¿Cómo has podido?», siseó él. «Todos estos años he estado a tu lado apoyándote y tú...». «No». Bianca negó con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. «No lo entiendes. Es verdad que quedé con alguien en esa cafetería, pero era...». No tuvo tiempo de terminar la frase. La mano de Ambrose se levantó y el sonido de una bofetada resonó en la sala en silencio. Bianca se apartó, agarrándose la mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. «Vete», dijo Ambrose en voz baja, sin reconocer su propia voz. «No quiero verte, ni a ti ni a tu bastardo». «Ambrose, por favor, escúchame», suplicó Bianca. «Vete», gritó él, llamando aún más la atención. «No me importa a dónde vayas ni qué hagas.
solo desaparece de mi vida. Bianca lo miró un segundo más. Luego se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida, cubriéndose el rostro con las manos. Nadie intentó detenerla. Todos estaban demasiado conmocionados por lo que acababa de pasar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ambrose sintió la mano de Prudence sobre su hombro. «Has hecho lo correcto», le dijo ella en voz baja. Ella no te merecía, pero en lugar de sentir alivio, Ambrose solo sintió un vacío y la vaga sensación de haber cometido un error irreparable. Ambrose observó cómo se cerraba la puerta del restaurante tras Bianca, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. La ira, la humillación y el dolor se mezclaban en un cóctel venenoso que envenenaba cada célula de su cuerpo. Sentía las miradas de sus compañeros, algunas compasivas, otras condenatorias, otras curiosas. Sus murmullos le llegaban en fragmentos de frases. «No me lo esperaba de Hazelwood. Pobre mujer. ¡Qué escándalo! Creo que será mejor que nos vayamos», susurró Prudence aún con la mano sobre su hombro. Ambrose asintió. La idea de quedarse en la fiesta después de lo que había pasado le parecía absurda. Enderezó los hombros y, sin decir una palabra, se dirigió hacia la salida. Prudence lo siguió como una sombra. En la calle lloviznaba. Ambrose respiró profundamente el aire húmedo, tratando de calmarse, pero su corazón seguía latiendo a toda velocidad. «¿A dónde vas?», preguntó Prudence, arreglándose el cabello, que había comenzado a enredarse por la humedad. «A casa», respondió con voz ronca. «Tengo que recoger sus cosas». «¿Quieres que vaya contigo?». Ambrose negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo yo solo». Prudence no insistió. «Llámame si necesitas compañía», dijo, dándole un beso en la mejilla. «A cualquier hora». Él asintió y se dirigió a su coche. Una vez al volante, Ambrose se quedó sentado unos minutos mirando al vacío. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos y recuerdos. Bianca, riéndose de sus chistes durante los primeros meses de su relación. Bianca, llorando tras otro test de embarazo negativo. Bianca, acostada en la cama con otro hombre. La última imagen, aunque era fruto de su imaginación, hizo que Ambrose golpeara con fuerza el volante. La amargura de la traición lo inundó con nueva fuerza. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Después de todo lo que habían pasado juntos? El camino a casa le llevó 20 minutos, pero Ambrose solo recordaba algunos momentos. Los semáforos, la lluvia golpeando el parabrisas, sus dedos blancos por la tensión en el volante. Cuando aparcó frente a su casa, tuvo que respirar profundamente varias veces antes de salir del coche. La casa lo recibió en silencio. La luz del vestíbulo no estaba encendida. Bianca siempre la dejaba encendida cuando sabía que él volvería tarde. Así que aún no había llegado, o había decidido no volver. Esa idea le provocó sentimientos encontrados, alivio y una extraña decepción. Ambrose encendió la luz y miró a su alrededor. La casa en la que habían vivido durante 7 años de repente le pareció extraña. Cada objeto le recordaba a Bianca. Las fotos en las paredes, su manta favorita en el sofá, las flores que había comprado la semana pasada. Las flores ya habían empezado a marchitarse y los pétalos caían sobre la cómoda. Por alguna razón, ese detalle le provocó un nuevo ataque de ira. Sin quitarse el abrigo, fue al dormitorio y sacó una gran maleta del armario. Luego, metódicamente, comenzó a guardar las cosas de Bianca: ropa, zapatos, cosméticos. El trabajo le ayudaba a no pensar, a concentrarse en acciones mecánicas. Abrir el cajón, sacar las cosas, guardarlas en la maleta. Repetir. En el cajón de la mesita de noche encontró su diario, un pequeño libro con encuadernación de cuero. Bianca había empezado a escribirlo hacía unos años, siguiendo el consejo de un psicólogo al que había acudido por depresión tras otro intento fallido de quedarse embarazada. Ambrose nunca había leído ese diario, respetando su intimidad.
Ahora sus dedos se detuvieron sobre la cubierta. ¿Leerlo? Seguramente habría información sobre su amante, sobre sus verdaderos sentimientos, quizás incluso sobre cómo se había reído de él a sus espaldas durante todos estos años. Pero algo lo detuvo, quizás los últimos restos de respeto por su matrimonio, o el miedo a encontrar la confirmación de sus peores sospechas. Guardó el diario en la maleta sin abrirlo. Cuando terminó de recoger, Ambrose llevó la maleta al vestíbulo y la dejó junto a la puerta. Luego salió al porche y llamó al cerrajero de confianza, que accedió a acudir a cambiar las cerraduras a pesar de la hora tardía y de tener que cobrar el doble. Mientras esperaba al cerrajero, Ambrose se sentó en el sofá del salón, apretando un vaso de whisky en la mano. Rara vez bebía alcohol fuerte, pero ahora necesitaba el entumecimiento que le proporcionaba. El teléfono, que estaba a su lado, vibró. Era un mensaje de Bianca. «Ambrose, tenemos que hablar. No lo has entendido. Por favor, déjame explicarte». Miró la pantalla sin sentir nada más que una sorda irritación. ¿Explicar? ¿Qué había que explicar? La habían pillado con las manos en la masa y ahora intentaba salir del paso. Un segundo mensaje llegó un minuto después. «Estoy en casa de Ellie. Llegaré por la mañana cuando te hayas calmado y podremos hablar tranquilamente». Ellie era su hermana, que vivía al otro lado de Bedford. Nunca habían tenido una relación muy estrecha con Ambrose. Ellie pensaba que no era lo suficientemente bueno para su hermana y no lo ocultaba. Seguramente ahora estaría apoyando a Bianca, convenciéndola de que él era un monstruo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. El nombre de Bianca en la pantalla le provocó una nueva oleada de ira. Rechazó la llamada y apagó el teléfono. El cerrajero llegó media hora más tarde, un hombrecillo nervioso con una bolsa de herramientas. Trabajó en silencio, lanzando miradas curiosas a Ambrose, pero sin atreverse a hacer preguntas. Una hora más tarde, el trabajo estaba terminado. Las nuevas llaves entregadas y el cerrajero, tras recibir un generoso pago, se marchó. Ambrose se quedó en el vestíbulo, mirando el manojo de llaves nuevas que tenía en la mano. Simbolizaban la ruptura definitiva. Bianca ya no podría entrar en esa casa, su casa. Sintió un extraño mareo, como si el suelo se le escapara bajo los pies. ¿Y ahora qué? Todo su plan se reducía a cambiar las cerraduras. Después, el vacío. No quería volver al dormitorio, donde todo le recordaba a ella. La casa, que antes era acogedora, ahora parecía una jaula llena de recuerdos dolorosos. Sin pensarlo dos veces, cogió las llaves del coche y volvió a salir a la calle. La lluvia arreciaba, pero Ambrose apenas se daba cuenta. Sabía a dónde se dirigía. Prudence vivía en un nuevo complejo residencial a las afueras de la ciudad. Era un pequeño apartamento tipo estudio, amueblado con un minimalismo moderno, mucho vidrio, metal y poca calidez. Ambrose había estado allí varias veces, cuando no podían permitirse un motel o cuando el deseo era demasiado fuerte como para esperar. Llamó a la puerta y Prudence abrió casi de inmediato, como si lo estuviera esperando. Ya se había cambiado y llevaba ropa de estar por casa, una bata de seda bajo la cual, él sabía, no llevaba nada. «Sabía que vendrías», dijo ella, dejándolo pasar. Ambrose entró en silencio en la habitación y se sentó en el sofá. Solo entonces se dio cuenta de que estaba empapado y que temblaba, ya fuera por el frío o por la tensión nerviosa. «Necesitas beber», dijo Prudence acercándole un vaso con un líquido ámbar. «Y cambiarte de ropa. Puedo prestarte mi bata». «No necesito una bata», dijo con voz ronca, dando un gran trago. El whisky le quemó la garganta. «Necesito respuestas». Prudence se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. «¿Qué respuestas, querido?» «Cuéntame todo lo que sabes sobre Bianca y ese hombre», exigió Ambrose. «Todos los detalles. ¿Cuándo los viste? ¿Cuántas veces? ¿De qué hablaban?»
Prudence se apartó un poco, estudiando su rostro. ¿Por qué es tan importante ahora? Ya sabes lo principal, ella te engañaba. Quiero saberlo todo, insistió él. Si realmente los viste juntos, debes recordar los detalles. Prudence se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, creando un fondo melancólico. Los vi 3 o 4 veces, comenzó ella, sin volverse. Siempre en la cafetería Donovan. Normalmente por las tardes, entre las 6 y las 7. ¿Cuándo exactamente? Ambrose se inclinó hacia adelante. ¿Qué días? No recuerdo las fechas. Ella se encogió de hombros. Pero seguro que eran días laborables. Pasaba por allí después del trabajo, cuando no me apetecía hacer la cena. Y siempre los veías juntos. ¿Es una coincidencia o la seguías? Prudence se volvió bruscamente hacia él. ¿Me estás acusando? Solo quiero entender la situación, dijo Ambrose, cubriéndose el rostro con las manos. Son demasiadas coincidencias. No seguía a tu esposa, dijo Prudence fríamente. La primera vez los vi por casualidad. Él la tomaba de la mano. Estaban sentados en un rincón y hablaban en serio. Entonces sentí curiosidad y, cuando la volví a ver allí con el mismo hombre, decidí observarlos. ¿Cómo era él?, preguntó Ambrose, tratando de imaginarse a su rival. Alto, moreno, bien vestido, de unos 40 años, quizá un poco más. No hacían alarde de su relación, pero era evidente que había algo entre ellos, una intimidad especial en sus gestos, ¿entiendes? Ambrose asintió. Lo entendía demasiado bien. Él se comportaba exactamente igual cuando se encontraba con Prudence en lugares públicos. Toques cautelosos, miradas furtivas, conversaciones en voz baja. Una escena familiar. ¿Escuchaste de qué hablaban? Una vez estaba sentada en la mesa de al lado. Prudence volvió a sentarse a su lado. Hablaban de unos análisis, de unos procedimientos. Pensé que quizá él era su médico, pero entonces, ¿por qué se reunían en una cafetería? Y luego ella dijo algo así como, si sale bien esta vez, Ambrose no debe saber nada. Eso me alarmó. Ambrose cerró los ojos. Las palabras le quemaban por dentro. Ambrose no debe saber nada. ¿Nada de qué? Que el niño no era suyo, que todos esos años intentando tener un hijo habían sido una farsa. Luego hablaron por teléfono, continuó Prudence. Lo escuché por casualidad cuando estaba en el baño de la cafetería. Bianca estaba de pie frente al lavabo y le decía a alguien, «Sí, estoy dispuesta a todo. El dinero no es problema. Ambrose no se enterará». Ambrose se levantó bruscamente, incapaz de permanecer sentado. Empezó a caminar por la habitación como un animal acorralado. «Eso puede significar cualquier cosa», dijo, más para sí mismo que para ella. «Quizá había un contexto que tú no has oído». «Es posible», admitió Prudence, «pero admite que parece sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta que se quedó embarazada justo después de esos encuentros». Ambrose se detuvo y la miró. «¿Cuándo fue la última vez que los viste?» «Hace aproximadamente un mes», respondió Prudence tras una breve pausa. «Quizá un poco más. Hace un mes. Más o menos cuando Bianca se quedó embarazada, según lo que ella dijo. ¿Coincidencia? ¿O prueba?» «¿Tienes fotos?», preguntó él. «¿Las tomaste tú?» «No», respondió Prudence, negando con la cabeza. «No pensé que necesitaría pruebas. Además, habría sido extraño sentarme a fotografiar a desconocidos en una cafetería». Ambrose sintió que la duda comenzaba a surgir en su interior. Todo lo que Prudence había dicho sonaba verosímil, pero sin pruebas concretas. ¿Y si se había equivocado? O peor aún, ¿y si había mentido? «¿Por qué lo contaste en la fiesta de la empresa?», preguntó él, observando atentamente su reacción. «¿Por qué no me lo dijiste en privado?» Prudence apartó la mirada. No pretendía montar una escena. Es solo que cuando empezó a presumir de su embarazo, no pude aguantarme. No estaba bien. Habrías aceptado al niño como tuyo sin saber la verdad.
Y decidiste decir la verdad delante de todos, dijo Ambrose con una sonrisa amarga. ¿Pensando en mi bien? Pensaba en ti, sí. Ella levantó la vista hacia él. Quizá no fue la mejor manera, pero no podía callarme. Ambrose la miró fijamente. Algo en su historia no cuadraba, pero no conseguía entender qué era. Quizás era su propia renuencia a creer en la traición de Bianca, o la extraña sensación de que Prudence no le estaba contando todo. El teléfono que había encendido antes de llegar a casa de Prudence vibró en su bolsillo. Era otro mensaje de Bianca. Por favor, Ambrose, dame una oportunidad para explicártelo todo. No es lo que tú crees. Ese hombre es el doctor Allen, un especialista en medicina reproductiva. Me reuní con él para... El mensaje se cortaba. Ambrose sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Doctor? Eso podría explicar las conversaciones sobre análisis y procedimientos. Pero ¿por qué se reunían en una cafetería y no en la clínica? ¿Y a qué dinero se refería ella cuando decía que no debía saberlo? Mientras reflexionaba, llegó un nuevo mensaje. Para hablar de un procedimiento experimental. Vendí mis joyas para pagarlo, no quería preocuparte. El procedimiento ha funcionado. El niño es tuyo, Ambrose. Puedo demostrarlo. Déjame ir a casa. Ambrose miró la pantalla sin saber qué pensar. Si Bianca decía la verdad, había cometido un terrible error. ¿Pero podía creerla después de todo lo que le había contado Prudence? ¿Qué pasa? Prudence intentó mirar la pantalla de su teléfono. ¿Te está escribiendo? Sí. Ambrose guardó el teléfono en el bolsillo. Quiere explicarse. ¿Y le crees? La voz de Prudence sonaba alarmada. Después de todo lo que te he contado, no sé qué creer, respondió con sinceridad. Prudence se acercó a él y lo abrazó por el cuello. Confía en tu instinto. Sentiste que algo no estaba bien incluso antes de que te contara sobre sus encuentros con ese hombre. ¿No es así? Ambrose recordó sus dudas cuando Bianca le había dicho que estaba embarazada. Sí, realmente había sentido algo, pero ¿era intuición o simplemente una proyección de su propia culpa? Necesito pensar, dijo, apartándose de Prudence. Todo esto es demasiado... Quédate conmigo esta noche, susurró ella, acurrucándose contra él. No deberías estar solo en este estado. Ambrose dudó. Una parte de él quería quedarse, olvidarse en los brazos de Prudence, no pensar en lo que había pasado al menos hasta la mañana siguiente. La otra parte exigía respuestas que solo Bianca podía darle. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez llegaron varios mensajes seguidos. Entiendo que estés enojado. Tenía que haberte contado lo del doctor Allen, pero tenía miedo de darte falsas esperanzas. Por favor, hablemos, al menos por teléfono. Ambrose apretó el teléfono con fuerza. Su orgullo le exigía ignorar esos mensajes, no ceder a las súplicas. ¿Y si todo era una hábil mentira? ¿Y si solo intentaba salvar su reputación tras la revelación pública? No le respondas, dijo Prudence, como si le hubiera leído el pensamiento. Solo intenta manipularte. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ambrose con brusquedad. Ni siquiera sabes lo que escribe. Conozco a mujeres así. Prudence se encogió de hombros. Son capaces de cualquier cosa con tal de salir del paso, incluso de mentir descaradamente. Ambrose la miró con otros ojos. Algo en sus palabras le había tocado la fibra sensible. ¿Se refería a Bianca o a sí misma? Tengo que irme, dijo él dirigiéndose hacia la puerta. ¿A dónde? La voz de Prudence denotaba pánico. No me digas que vas a ir a verla. No, respondió Ambrose, negando con la cabeza. Me voy a casa. Necesito estar solo. Quédate. Ella lo agarró del brazo. Podemos hablar. O no decir nada, añadió con un guiño. Hoy no, Prudence. Él liberó suavemente su brazo. Te llamaré mañana. Al salir a la calle, Ambrose respiró hondo. Había dejado de llover, pero el aire seguía húmedo y pesado, como sus pensamientos.
De camino a casa, reflexionó sobre todo lo que había pasado, sobre las palabras de Prudence, sobre los mensajes de Bianca, sobre su propia reacción en la fiesta de la empresa. Había golpeado a su esposa, la había humillado en público, la había echado de casa. ¿Y todo por qué? Por las palabras de la mujer con la que él mismo había engañado a su esposa. Pero, ¿y si Prudence no había mentido? ¿Y si era Bianca la que había intentado engañarlo, haciéndole creer que el hijo de otra era suyo? Al llegar a casa, Ambrose se sentó en la oscura sala de estar y se quedó mirando el teléfono, que permanecía en silencio. No llegó ningún otro mensaje de Bianca. Quizás se había rendido, o estaba esperando a que él estuviera listo para hablar. Ante sus ojos volvió a aparecer la escena del restaurante. El rostro de Bianca, desfigurado por el dolor y la desconfianza tras la bofetada, sus lágrimas, sus propias palabras crueles. La vergüenza lo invadió. Independientemente de si Bianca le había sido infiel o no, ¿tenía él derecho a tratarla así? Especialmente teniendo en cuenta su propia infidelidad. Ambrose miró el teléfono. Podía llamarla ahora mismo, escucharla, aclarar las cosas, pero algo lo detenía. ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿O la renuencia a admitir que podía estar tan equivocado? Abrió los mensajes de Bianca y los releyó. Doctora Allen, procedimiento experimental, venta de joyas. La historia sonaba creíble, pero ¿por qué se lo había ocultado? ¿Y por qué Prudence estaba tan segura de que había algo entre Bianca y ese doctor? Ambrose escribió un mensaje de respuesta. Tenemos que hablar, mañana. Pero no lo envió. Su dedo se detuvo sobre el botón enviar. Algo dentro de él, un orgullo estúpido e irracional, le impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. Borró el mensaje y apagó el teléfono. La mañana recibió a Ambrose con dolor de cabeza y sequedad en la boca, consecuencias de una noche de insomnio y whisky. Yacía en el sofá del salón, donde se había desplomado ayer, sin fuerzas para subir al dormitorio. La brillante luz del sol, que se colaba a través de las cortinas entreabiertas, intensificaba el dolor en las sienes. Con dificultad, Ambrose se levantó y se arrastró hasta la cocina y bebió un vaso de agua. Su mirada se posó en el calendario que colgaba de la nevera. Bianca anotaba allí los días de su ciclo, llevando un registro de los días propicios para concebir. La última marca se había hecho hacía varias semanas, más o menos cuando, según Prudence, Bianca se había visto por última vez con el hombre misterioso. ¿Coincidencia? ¿O prueba? Ambrose encendió el teléfono que había apagado la noche anterior. Inmediatamente aparecieron notificaciones de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de sus compañeros de trabajo. Al parecer, el escándalo de la fiesta de la empresa se había convertido en el tema principal de conversación. Varias llamadas de Prudence. Y nada de Bianca después de los mensajes que leyó ayer en el teléfono de Prudence. Como si respondiera a sus pensamientos, el teléfono sonó. Prudence. ¿Cómo estás?, preguntó ella en lugar de saludarlo cuando él respondió. He estado mejor, dijo Ambrose con voz ronca. Me duele mucho la cabeza. No me extraña después de lo de ayer, dijo ella con tono comprensivo. ¿Ya has hablado con ella? No, respondió él apoyándose en la pared al sentir un nuevo dolor de cabeza. No estoy seguro de estar preparado. Haces bien, asintió Prudence. Que sufra un poco, se lo merece. Algo en el tono de Prudence no le gustó a Ambrose. ¿Malicia? Nunca había notado ese rasgo en Prudence antes. Escucha, ahora no estoy en condiciones de discutir nada, dijo él. ¿Hablamos más tarde? Claro, asintió ella. Descansa, y recuerda que siempre estaré ahí si me necesitas. Tras colgar, Ambrose se dio una ducha y se vistió. Le apetecía un café, pero en casa no quedaba ni un grano, ni siquiera instantáneo. Normalmente, Bianca se encargaba de las provisiones. Decidió desayunar en una cafetería cercana y salió de casa.
El día estaba sorprendentemente despejado después de la lluvia del día anterior. La gente a su alrededor se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar de la tormenta que se desataba en su interior. El café estaba poco concurrido. Ambrose pidió un café solo grande y un sándwich, aunque no tenía apetito. Sentado junto a la ventana, observaba a los transeúntes y pensaba en lo rápido que podía derrumbarse la vida que había construido durante años. Ayer todavía tenía una casa, una esposa y la noticia de que iba a tener un hijo. Ahora todo eso le parecía lejano e irreal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Esta vez era Nate Foster, su compañero de trabajo y, quizás, la única persona de la empresa a la que Ambrose podía llamar amigo. «Hazelwood, ¿estás bien?», preguntó Nate sin preámbulos. «En la medida de lo posible», respondió Ambrose. «Escucha, no quiero meterme donde no me incumbe, pero ayer fue un día bastante duro». «Lo sé», suspiró Ambrose. «No ha sido el mejor momento de mi vida». «¿Has hablado con Bianca? ¿Has aclarado las cosas?» «Todavía no». «Lo entiendo», dijo Nate tras una pausa. «Oye, si necesitas hablar, tomar algo, lo que sea, aquí estoy». «Gracias, amigo», dijo Ambrose conmovido por su preocupación. «Te lo agradezco». «Y otra cosa», añadió Nate tras una pausa. «Ten cuidado con Prudence. Ella no es lo que parece». «¿A qué te refieres?» Ambrose se tensó. «Solo ten cuidado», respondió Nate evasivamente. «No tomes decisiones precipitadas». Después de hablar con Nate, Ambrose no podía dejar de pensar en su advertencia. ¿Qué sabía él sobre Prudence? ¿Por qué le aconsejaba que tuviera cuidado? Después de terminarse el café, Ambrose decidió pasar por la oficina. No para trabajar, eso era imposible, sino para recoger algunos documentos y, tal vez, hablar con Nate en persona. El sábado la oficina estaría vacía, salvo por unos cuantos adictos al trabajo. Al aparcar junto al edificio de la empresa, Ambrose vio el coche de Prudence en el estacionamiento. Era extraño. Ella nunca trabajaba los fines de semana. ¿Quizás también había venido a buscar documentos? La oficina estaba en silencio. Solo se oía una voz apagada en una esquina lejana. Ambrose se dirigió a su despacho, pasando por delante de la puerta abierta de la sala de descanso. Las voces provenían de allí. Eran femeninas, y reconoció una de ellas al instante. Prudence. Y se lo creyó, rió. Deberías haber visto su cara cuando le dije que su preciosa mujercita le estaba engañando. Ambrose se quedó paralizado. ¿De qué estaba hablando? ¿Y si se entera de la verdad?, preguntó otra voz, la de Wendy, la secretaria del departamento de ventas. ¿Cómo? Prudence volvió a reír. Soy la única indigent de esos encuentros. Es su palabra contra la mía, y él ya ha elegido a quién creer. La sangre se heló en las venas de Ambrose. Dio un paso hacia la puerta, tratando de no delatar su presencia. ¿Pero por qué lo hiciste?, preguntó Wendy. Pensaba que Hazelwood y tú solo estaban divirtiéndose. Nada serio. Así era, asintió Prudence. Hasta que apareció este niño. Él me habría dejado y habría vuelto a su vida familiar perfecta. Pero así, ahora es todo mío. ¿Y ese hombre con el que supuestamente se veía su esposa no existe? Sí que existe, resopló Prudence. Solo que no es su amante, sino un médico. Se veían en esa cafetería, los vi un par de veces. No tengo ni idea de qué hablaban, pero cuando su esposa anunció que estaba embarazada, decidí aprovechar esos encuentros. Le sugerí que el niño no era suyo, y nuestro valiente Ambrose se lo tragó. «Eso es cruel, Prue», dijo Wendy con tono de reprobación. «Has destrozado una familia». «Su matrimonio estaba condenado de todos modos», respondió Prudence con indiferencia. «Solo aceleré el proceso». Ambrose sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo Prudence le había estado mintiendo, manipulándolo, y él había caído como un idiota.
sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de un golpe. Prudence y Wendy se quedaron paralizadas al verlo. Prudence palideció. «Ambrose», susurró. «¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Bastante», respondió él con voz gélida. Su esposa anunció que estaba embarazada y decidía aprovechar estos encuentros. ¿He oído bien? Wendy se levantó en silencio y salió por la puerta, dejándolos solos. Prudence se enderezó, tratando de mantener la compostura. «Lo has entendido mal», comenzó ella. «Solo... ¡Basta de mentiras!», ladró Ambrose. «Lo he oído todo. Mentiste sobre Bianca, sobre su billo, sobre todo». «¿Está bien?» Prudence cambió de táctica. «Sí, adorné algunos detalles, pero solo porque me preocupaba por ti. Nunca hubieras sabido la verdad de otra manera». «¿Qué verdad?» Ambrose apretó los puños. «¿Que mi esposa consultó a un médico para que pudiéramos tener un hijo? ¿Que lo hizo en secreto para no darme falsas esperanzas? Esa es la IIO que querías que supiera». «Te importaba un comino ese niño», exclamó Prudence. «Tú mismo dijiste que estabas cansado de esos intentos interminables, de su obsesión por quedarse embarazada. Eras infeliz en este matrimonio. ¿Y eso te daba derecho a destruirlo?». Ambrose negó con la cabeza. «Me hiciste creer que mi esposa me estaba engañando, que el niño que llevaba en su vientre no era mío. ¿Sabes lo que hice? La golpeé, la humillé en público, la eché de casa». «Se lo merecía», dijo Prudence con obstinación. «Te mantuvo en ese matrimonio durante años, haciéndote infeliz». «Lo único que me hacía infeliz», dijo Ambrose en voz baja, «era yo mismo, mi cobardía, mi infidelidad, y ahora mi credulidad». Se dio la vuelta para marcharse. «Ambrose, espera». Prudence lo agarró del brazo. «No te vayas así. Sí, te mentí, pero solo porque te amo. Podemos ser felices juntos, tú y yo, sin ella». Ambrose soltó su brazo. «Tú no me amas, Prudence. Ni siquiera sabes lo que es el amor. El amor verdadero no destruye, construye, protege, perdona. Todo lo que tú has hecho es manipular y destruir. ¿Y tú qué has hecho?». Los ojos de Prudence se entrecerraron. «Has engañado a tu esposa durante meses. Me has utilizado para divertirte. ¿Y ahora te haces la ofendida?». Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba, porque tenían algo de verdad. Realmente había engañado a Bianca. Había utilizado a Prudence sin pensar en sus sentimientos, pero ahora todo eso le parecía insignificante, indigno en comparación con lo que le había hecho a Bianca en la fiesta de la empresa. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Yo también tengo la culpa, pero, a diferencia de ti, voy a intentar arreglarlo todo». «No te perdonará», le gritó Prudence. «No después de lo que has hecho». Ambrose no respondió. Al salir del edificio, se subió al coche y agarró el volante con ambas manos tratando de calmarse. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Bianca no le había engañado. El niño era suyo. Ella había intentado durante todo este tiempo que fueran una familia feliz, y él, ¿qué había hecho? La había engañado, había dudado de ella, la había humillado y echado de su propia casa. ¿Cómo iba a arreglarlo ahora? ¿Podría ella perdonarlo alguna vez? Sacó el teléfono y marcó el número de Bianca. Sonó, largo, interminable. Ella no contestaba. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Entonces le escribió un mensaje. «Bianca, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Lo sé todo. Prudence me mintió. Perdóname». No hubo respuesta. Tras un tercer intento fallido de comunicarse, Ambrose decidió llamar a Nate. «Tenía razón sobre Prudence», dijo cuando su amigo respondió. «Te mintió sobre todo». «Maldición», exhaló Nate. «Me temía que fuera eso. ¿Cómo lo has descubierto?». «La escuché en la oficina. Se estaba jactando ante Wendy de lo hábilmente que me había engañado». «¿Qué mujer?», maldijo Nate. «¿Y ahora qué?». «Estoy intentando contactar con Bianca.
pero no responde. ¿Sabes dónde está? Lo último que supe es que estaba en casa de su hermana. Ellie, ¿no? Sí, Ellie, confirmó Ambrose. Gracias. Escucha, dijo Nate con tono serio. La has liado. No va a ser fácil arreglarlo. Lo sé, dijo Ambrose, cerrando los ojos. Pero tengo que intentarlo. No había estado en casa de Ellie ni una sola vez en los 7 años que llevaba casado con Bianca. Solo sabía la dirección, un barrio tranquilo de las afueras de Bedford, con casitas pulcras y jardines bien cuidados. Tras introducir la dirección en el navegador, Ambrose se puso en camino. El trayecto duró casi 1 hora. Durante todo ese tiempo, ensayó mentalmente lo que le diría a Bianca. ¿Cómo le explicaría su comportamiento? ¿Cómo le pediría perdón por algo que quizá fuera imperdonable? Ninguno de los discursos que había preparado le parecía lo suficientemente convincente. La casa de Ellie era una pequeña cabaña de una sola planta con una valla blanca y rosales delante de la entrada. El coche de Bianca estaba en la entrada, lo que significaba que ella estaba allí. Ambrose aparcó al otro lado de la calle y se quedó sentado unos minutos, reuniendo valor. ¿Y si ella se negaba a hablar con él? ¿Y si Ellie no le dejaba entrar? No le extrañaría. La hermana de Bianca nunca le había tenido mucho cariño y, después de lo que había pasado, seguramente le odiaba con todas sus fuerzas. Finalmente, tras respirar hondo, Ambrose salió del coche y se dirigió hacia la casa. Cada paso le costaba un esfuerzo, como si tuviera las piernas de plomo. Al llegar al porche, se detuvo un segundo y luego llamó con decisión al timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral estaba Ellie, una mujer bajita con el mismo cabello oscuro que Bianca, pero con rasgos más marcados. Al ver a Ambrose, su rostro se transformó. ¿Has tenido el descaro de venir aquí?, dijo entre dientes. Necesito hablar con Bianca, dijo él en voz baja. Ella no quiere hablar contigo, dijo Ellie, empezando a cerrar la puerta. Vete. Por favor, dijo Ambrose, poniendo un pie en el marco para impedir que se cerrara la puerta. Sé que me equivoqué. Prudence mintió. Bianca no me ha engañado. Necesito disculparme con ella. ¿Disculparte? Ellie se rió con amargura. La acusaste públicamente de infidelidad, la golpeaste y la echaste de casa. ¿Crees que un simple «lo siento» lo arreglará todo? No, Ambrose negó con la cabeza. Pero es un comienzo. Tengo que intentarlo al menos. Ellie dudó, mirándolo con desprecio evidente. ¿Ellie? ¿Quién está ahí? Se oyó la voz de Bianca desde el interior de la casa. Nadie, respondió Ellie sin apartar la mirada de Ambrose. Solo ha venido un vecino. Por favor, suplicó Ambrose una vez más. 5 minutos. Es todo lo que pido. Ellie parecía estar luchando consigo misma. Finalmente, suspiró. Espera aquí. Cerró la puerta dejando a Ambrose en el porche. Él oyó voces apagadas en el interior. Ellie estaba convenciendo a su hermana, Bianca se oponía. Luego se hizo el silencio. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad, y la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Bianca quien estaba en el umbral. Estaba pálida y demacrada. Tenía ojeras. Evidentemente tampoco había dormido en toda la noche, pero incluso en ese estado era la mujer más hermosa que había visto jamás. ¿Por qué has venido?, preguntó con voz apagada. He descubierto la verdad, dijo Ambrose. Sobre el doctor Allen, que Prudence mintió. Y he venido a disculparme, a pedirte perdón, aunque sé que quizá no lo merezco. Bianca lo miró fijamente con una mezcla de dolor, cansancio y decepción. Pasa, dijo por fin, apartándose a un lado. Realmente tenemos que hablar. Ambrose entró en la casa sintiendo la mirada fulminante de Ellie sobre él. Bianca lo condujo a una pequeña sala de estar, amueblada con sencillez y comodidad. Sobre la mesa de centro había una pila de revistas médicas y algunos documentos. Siéntate,
dijo Bianca señalando un sillón y sentándose ella en el sofá de enfrente. Te escucho. Ambrose se sentó, sintiéndose incómodo. Todas las palabras que había preparado durante el trayecto se le habían olvidado. Solo quedaba la amarga verdad. El salón de la casa de la hermana de Bianca se llenó de un silencio sepulcral. Ambrose se sentó, apretando las manos, y miró a la mujer que, como ahora comprendía, había amado de verdad todos estos años. Parecía demacrada, cansada, pero en sus ojos aún brillaba esa fuerza interior que una vez lo había atraído. No sé por dónde empezar, dijo finalmente Ambrose, rompiendo el silencio. Creía que había preparado un discurso de camino aquí, pero ahora todas las palabras me parecen vacías. Bianca lo miró sin expresión. El dolor y la conmoción pasados habían dado paso a una especie de calma distante, y eso asustaba a Ambrose incluso más que si ella hubiera gritado o llorado. Empieza con la verdad, dijo ella simplemente. Para variar. Ambrose respiró hondo. La verdad. Sí, eso era lo que ella necesitaba. Te he engañado, dijo mirándola directamente a los ojos. Con Prudence, durante varios meses. Ella entró en la empresa y no sé por qué sucedió. Quizás buscaba una vía de escape de nuestra situación, de los intentos interminables por tener un hijo, de las decepciones. No es una excusa, simplemente sucedió. Bianca asintió, como confirmando lo que ya sabía. Sigue. Cuando me dijiste que estabas embarazada, me quedé en shock. Llevábamos tantos años intentándolo y, de repente, había sucedido. Una parte de mí estaba feliz, pero otra parte se detuvo, buscando las palabras adecuadas. La otra parte se asustó, asustada de tener que elegir, de que todo cambiara, y en lo más profundo de mi ser, empecé a dudar. No podía creer que después de tantos años de fracasos, de repente hubiera sucedido. Pensaste que te había engañado, dijo Bianca sin tono interrogativo. Sí, admitió Ambrose, y Prudence parecía leer mis pensamientos. Empezó a insinuar que el embarazo parecía sospechoso, que tal vez el niño no era mío. Debía haber descartado esos pensamientos de inmediato, pero resonaban en mis propias dudas. Estabas proyectando, dijo Bianca en voz baja, tu infidelidad en mí. Era más fácil lidiar con el sentimiento de culpa así. Ambrose la miró con sorpresa. Había dado en el clavo. Sí, probablemente fue así, admitió. Es cobarde, lo sé. Bianca se levantó del sofá y se acercó a la cómoda que estaba junto a la pared. Abrió el cajón superior, sacó un sobre y volvió al sofá. ¿Sabes qué es esto?, preguntó ella, sosteniendo el sobre en sus manos. Ambrose negó con la cabeza. Los resultados de la prueba de paternidad, dijo Bianca. La hice al día siguiente de enterarme de que estaba embarazada, antes incluso de decírtelo. ¿Qué? Ambrose estaba atónito. ¿Pero por qué? Porque sabía que podrías dudar, respondió ella con calma. No porque te diera motivos, sino porque vi cómo habías cambiado, cómo te habías alejado de mí, cómo empezaste a quedarte hasta tarde en el trabajo y a llegar a casa con olores nuevos. No sabía el nombre de la mujer con la que estabas, pero sabía que existía. Ambrose sintió cómo el color del vergüenza le inundaba el rostro. ¿Y no dijiste nada? Luché por nuestro matrimonio de la única manera que sabía. Bianca se encogió de hombros. Intenté volver a quedarme embarazada. Pensé que un niño te haría volver, que haría que nuestra familia fuera real. Pero no era ingenua. Sabía que podrías dudar de tu paternidad, así que me preparé. Toma, puedes verlo tú mismo. Es una prueba de paternidad prenatal no invasiva. Me extraen sangre que contiene ADN del feto y lo comparan con el tuyo. Tomé tu cepillo de dientes para la muestra. Con manos temblorosas, Ambrose abrió el sobre y sacó los documentos. Los términos médicos se le nublaban ante los ojos, pero la conclusión principal era clara.
La probabilidad de que fuera su hijo era del 99%. Era su hijo. Iba a mostrarte estos resultados si empezabas a dudar, continuó Bianca. Pero esperaba que no fuera necesario, que me creyeras sin más. Ambrose bajó la cabeza sintiendo cómo la vergüenza y el arrepentimiento lo invadían con nueva fuerza. En cambio, creí la primera acusación de la mujer con la que te engañé, dijo con amargura. Ni siquiera te di la oportunidad de explicarte. Sí, respondió Bianca con sencillez. No me diste la oportunidad. Ambrose levantó la vista y la miró a los ojos. Cuéntame sobre el doctor Allen, sobre el procedimiento, sobre todo lo que debía saber, pero fui demasiado egoísta para preguntar. Bianca se quedó callada, como si estuviera pensando si debía continuar con la conversación. Finalmente, habló. Encontré un artículo del doctor Allen en una revista médica. Ha desarrollado un nuevo método para parejas con problemas para concebir. Es un procedimiento experimental, no lo cubre el seguro y es bastante caro. Decidí reunirme con él sin decírtelo. No quería darte falsas esperanzas si no funcionaba. ¿Por qué las citas eran en cafeterías?, preguntó Ambrose. Es su estilo de trabajo. Bianca esbozó una débil sonrisa. Dice que las consultas médicas crean estrés adicional y el estrés es enemigo de la concepción. En las cafeterías discutíamos los detalles del procedimiento, mi salud, las posibilidades de éxito. Y luego me dijo el precio. Y era elevada, supuso Ambrose. Mucho, asintió Bianca. Nuestros ahorros no eran suficientes y no quería pedir un préstamo sin tu conocimiento. Por eso vendí mis joyas, las que me regalaste en nuestros aniversarios y en Navidad. Todas, excepto el anillo de compromiso. Ambrose sintió un nudo en la garganta. Ella había vendido las joyas que él le había regalado durante años para pagar el tratamiento que podría darles un hijo. Y no se lo había dicho para no preocuparlo. Y el tratamiento funcionó, dijo él en voz baja. A la primera, asintió Bianca. Fue como un milagro. Cuando vi las 2 rayitas en la prueba, no podía creer lo que veían mis ojos. Me hice otras 2 pruebas, fui a dar sangre, y luego era tan feliz. Pensaba que eso lo cambiaría todo, que nos devolvería el uno al otro. Y en lugar de eso, lo arruiné todo, concluyó Ambrose por ella. Sí. Bianca lo miró sin rencor, solo con tristeza y cansancio. Lo arruinaste todo. La habitación volvió a quedar en silencio. Se oyó la risa de unos niños fuera, los vecinos jugaban en el jardín. La vida cotidiana continuaba fuera de las paredes de la casa, sin sospechar del drama que se desarrollaba en su interior. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Ambrose. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te he causado un dolor que quizá nunca pueda reparar, pero te amo, Bianca, y quiero estar contigo y con nuestro hijo, si me lo permites. Bianca lo miró durante un largo rato, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. No sé si alguna vez podré perdonarte por completo, dijo finalmente. Lo que hiciste en la fiesta de la empresa fue demasiado cruel, Ambrose. No solo dudaste de mí, me humillaste en público, me golpeaste, me echaste como si fuera una... No terminó la frase, pero él no necesitaba oír el final para entenderla. Lo sé, dijo en voz baja, y si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, lo haría, pero no puedo. Solo puedo prometerte que nunca más te haré daño, nunca volveré a levantarte la mano, nunca dejaré que las dudas nublen la verdad. Palabras, Bianca negó con la cabeza. Bonitas palabras que son fáciles de decir cuando te ves acorralado por la verdad. No son solo palabras, dijo Ambrose, inclinándose hacia ella. Voy a buscar un psicólogo. Trabajaré en mis problemas de confianza y en mi ira. Romperé todos los lazos con Prudence, aunque tenga que dejar mi trabajo. Haré todo lo posible para demostrarte que soy digno de estar a tu lado y al de nuestro hijo. Bianca no respondió de inmediato. En lugar de eso se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle. El sol iluminaba suavemente su perfil,
y Ambrose notó que ella había puesto mecánicamente la mano sobre su vientre, un gesto protector que había aparecido en ella después de la noticia del embarazo. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo ella finalmente, sin volverse. Que en el momento en que debía comenzar una nueva y feliz etapa de nuestra vida, todo se derrumbó. Llevaba tanto tiempo esperando este hijo, he dedicado tanto esfuerzo a concebirlo, y en lugar de alegría y apoyo, he recibido lo que he recibido. Lo arreglaré todo, dijo Ambrose en voz baja. Te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir, dijo Bianca volviéndose hacia él. Hay cosas que no se pueden arreglar, solo se puede aprender a vivir con ellas. En ese momento, la puerta de la sala se entreabrió y la cabeza de Ellie apareció en el umbral. ¿Todo bien?, preguntó, lanzando una mirada sospechosa a Ambrose. Sí, asintió Bianca. Solo estamos hablando. Necesitas descansar, le recordó Ellie. El doctor dijo que nada de estrés. Lo sé, respondió Bianca con suavidad. Ya terminamos. Ellie volvió a mirar a Ambrose con desconfianza y cerró la puerta. Bianca regresó al sofá y se sentó, mirando directamente a su exmarido. No puedo volver a casa ahora, dijo. No después de lo que ha pasado. El corazón de Ambrose se encogió, pero asintió. Lo entiendo. Pero, continuó ella, estoy dispuesta a intentarlo. No sé cómo decirlo. No recuperar la relación. Eso suena demasiado simple. Más bien construir algo nuevo. Lentamente. Desde cero. Por el bien del niño. ¿Solo por el niño?, preguntó Ambrose en voz baja. Bianca se quedó callada pensando en la respuesta. Todavía te amo, dijo finalmente. A pesar de todo, ojalá no te amara, sería más fácil. Pero no puedo desconectar mis sentimientos. Sin embargo, el amor y la confianza son cosas diferentes. Te amo, pero no confío en ti. Y no sé si alguna vez podré volver a confiar plenamente en ti. Lo entiendo, asintió Ambrose, y haré todo lo posible por volver a ganarme tu confianza, paso a paso, día a día. No será fácil, advirtió Bianca. Habrá momentos en los que recordaré aquella noche y te odiaré por lo que hiciste. Tendré recaídas, lágrimas, acusaciones. Lo soportaré todo, dijo Ambrose con firmeza, porque me lo he ganado, y porque vosotros dos, tú y nuestro hijo, merecéis cualquier esfuerzo. Bianca esbozó una débil sonrisa, la primera en toda la conversación. Hablas muy bien, siempre lo has hecho. Esta vez respaldaré mis palabras con hechos, prometió él. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Me quedaré con Ellie un tiempo más, dijo Bianca. Necesito espacio para pensar en todo. Podemos empezar poco a poco, quizás cenas una vez a la semana, conversaciones, ir juntos al médico para controlar el embarazo. Lo que tú digas, asintió Ambrose. Estaré tan cerca como tú me dejes. ¿Y de verdad romperás toda relación con ella? Bianca no pudo pronunciar el nombre de Prudence. Ya lo he hecho, le aseguró Ambrose, y solicitaré el traslado a otro departamento, o renunciaré si es necesario. Bianca asintió, aceptando sus palabras. Hay algo más, dijo ella. Quiero que te disculpes públicamente ante mí, no ahora, ni en un futuro próximo, pero algún día, cuando yo esté preparada, ante las mismas personas que vieron cómo me humillaste. Ambrose tragó saliva. La idea de reconocer públicamente que había actuado mal, de que sus compañeros se enteraran de su infidelidad, le resultaba desagradable. ¿Pero no se lo merecía? Por supuesto, asintió. Todo lo que creas necesario. Bien, Bianca parecía satisfecha. Entonces, creo que es suficiente por hoy. Necesito descansar. Ambrose comprendió que la conversación había terminado. Se levantó sintiéndose a la vez vacío y extrañamente aliviado. Al menos, no todo estaba perdido. Tenían una oportunidad. Gracias por escucharme, dijo. Sé que no me merecía ni siquiera eso. Bianca también se levantó.
No lo hago solo por ti, lo hago por mí, por nuestro hijo, por el futuro, sea cual sea. Lo acompañó hasta la puerta. En el vestíbulo se encontraron con Ellie, que tenía los brazos cruzados sobre el pecho, mostrando su desaprobación con toda su actitud. ¿Ya te vas?, le preguntó a Ambrose con una satisfacción mal disimulada. Sí, asintió él. Gracias por dejarnos hablar. Lo hice por mi hermana, no por ti, espetó Ellie. Y si vuelves a hacerle daño, te juro que te arrepentirás de haber nacido. Ellie, la detuvo Bianca con suavidad. Ya basta. Ambrose entendía la ira de su hermana. En su lugar, él habría sentido lo mismo. Está bien, dijo. Ellie tiene derecho a estar enojada. Me lo merezco. Se volvió hacia Bianca. Te llamaré mañana, si no te importa. No me importa, asintió ella. Adiós, Ambrose. Adiós, Bianca. Al salir al porche, Ambrose respiró hondo. Su corazón estaba lleno de una mezcla de emociones: arrepentimiento, esperanza y determinación. Sabía que el camino para recuperar la confianza sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. 6 meses después, Ambrose estaba sentado en la sala de espera de la maternidad del Hospital Municipal de Bedford. Los meses transcurridos habían sido los más difíciles de su vida, pero también los más importantes. Había aprendido mucho sobre sí mismo, sobre sus miedos y debilidades, sobre lo fácil que es destruir y lo difícil que es reconstruir. Bianca, tal y como había prometido, no regresó a casa inmediatamente. Los 2 primeros meses vivió con su hermana y luego alquiló un pequeño departamento más cerca del centro de la ciudad. Ambrose la visitaba con regularidad, iban juntos al médico y elegían juntos cosas para el futuro bebé. Poco a poco, muy poco a poco, su relación comenzó a recuperarse. Él cumplió su promesa y acudió a un psicólogo. Las sesiones semanales le ayudaron a comprender las causas de su comportamiento, a controlar su ira y a trabajar en sus problemas de confianza. Se trasladó a otro departamento de la empresa para no cruzarse con Prudence, quien, por cierto, dimitió poco después del incidente en la fiesta de la empresa. Lo más difícil fue la disculpa pública. 3 meses después de aquella conversación en casa de Ellie, cuando Bianca estaba preparada, Ambrose organizó una pequeña cena e invitó a los mismos compañeros que habían sido testigos de su vergonzoso comportamiento. Delante de todos, reconoció que había actuado mal, contó la mentira de Prudence y pidió perdón a Bianca. Fue humillante, pero necesario. Sabía que se merecía cada segundo de esa humillación. Y poco a poco, paso a paso, Bianca empezó a confiar en él de nuevo. No del todo, no ciegamente, como antes, pero lo suficiente como para permitirle estar a su lado cuando su hija decidió nacer 2 semanas antes de lo previsto. Señor Hazelwood, la enfermera lo sacó de sus pensamientos. Enhorabuena, ha nacido una niña. La madre y la pequeña se encuentran bien. Ambrose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una hija. Había tenido una hija, un pequeño ser que lo unía a Bianca, una nueva vida llena de posibilidades y esperanzas. ¿Puedo verlas?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto, sonrió la enfermera. Sígame. Bianca yacía en la cama del hospital, cansada pero radiante. En sus manos sostenía un pequeño bulto. Al ver a Ambrose, sonrió y levantó ligeramente el paquete, mostrando un diminuto rostro con los ojos cerrados. «Te presento a nuestra hija», dijo en voz baja. Ambrose se acercó y tocó con cuidado la manita que asomaba por el pañuelo. Los diminutos dedos se cerraron inmediatamente alrededor de su dedo índice con una fuerza sorprendente. «Es preciosa», susurró, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Igual que su madre. Bianca lo miró con una suave sonrisa. «¿Quieres cogerla?» «¿Puedo?», preguntó él inseguro. «Claro». Bianca le pasó con cuidado el bulto. «Solo sostén la cabeza».
Ambrose tomó a su hija en brazos, sintiendo cómo lo invadía un sentimiento indescriptible de amor y protección. Esa personita dependía de él, confiaba en él, y se prometió a sí mismo que nunca la defraudaría, nunca le haría dudar de su amor. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó sin apartar la mirada de su diminuto rostro. He pensado en Hope, dijo Bianca. Significa Pale Zeal. Hope, repitió Ambrose probando el nombre. Me gusta, es perfecto, porque fue precisamente la esperanza lo que les ayudó a superar todas las pruebas, la esperanza de un futuro mejor, de que sus heridas sanaran, de un nuevo comienzo, y ahora esa esperanza se había materializado en forma de una niña pequeña que le agarraba con fuerza el dedo, como prometiendo que nunca lo soltaría. Mirando a su hija, Ambrose se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo, de cómo su miedo, su inseguridad y su egoísmo casi destruyen lo más valioso que tenía, y juró no volver a dejar que esos demonios lo controlaran. «Te quiero», dijo, levantando la vista hacia Bianca. «A las dos, más que a mi vida». «Y nosotros te queremos», respondió ella en voz baja. «Solo recuerda eso siempre, pase lo que pase». Ambrose asintió, comprendiendo la profundidad de esas sencillas palabras. El amor no se encuentra en las grandes declaraciones ni en los gestos bonitos. Está en las decisiones diarias, en la decisión de estar cerca, de apoyar, de confiar, en la decisión de ser mejor por aquellos a quienes amas. Su camino apenas comenzaba. Les esperaban noches sin dormir con un recién nacido, nuevas pruebas, nuevas alegrías y penas. Pero ahora Ambrose sabía que lo lograrían, juntos, como una familia.